No teníamos ni idea de que el infierno se encontraba en la cima del mundo. Los monstruos del Gorosei y la entidad que gobierna el mundo desde las sombras están a punto de ser descubiertos. El incidente de Egghead cambiará todo el orden mundial. Piratas, marines, revolucionarios, civiles y hoy Saint J. García Saturno, la deidad de la guerra, se presenta en Egghead bajo todo su esplendor. ¿Qué va a pasar con el Dr. Vegapunk? ¿Qué va a pasar con la alianza con los sombreros de paja? Este es el verdadero terror de los demonios que gobiernan al mundo. El capítulo comienza con la continuación directa de Atlas reescribiendo las órdenes de los pacifistas, ordenándoles en vivo que su nueva misión es exterminar a todos los marines de la isla, viendo a un lado de la Punk el diagrama de la jerarquía de control sobre los pacifistas, con el nombre de los Vegapunk por encima de todos, excepto que los del Gorosei, excepto que el del ministro de la defensa científica, la deidad de la guerra J. García Saturno. Así vemos como el Vegatank 8 justo acababa de sobrepasar la barrera del domo desactivada por Edison en el capítulo pasado, bajando a toda velocidad hacia el centro de la ciudad del futuro, en donde los marines no podían creer lo que estaban escuchando. Vegapunk bajando del laboratorio para dar la orden de exterminarlos a todos, que esto solo podía ser malo para ellos. Y viendo a los pacifistas recibir las órdenes, sus peores temores se hicieron realidad. El ataque había comenzado. Los pacifistas comenzaban a dispararles a todos los marines. ¡Aléjense de los pacifistas!, gritaban algunos, mientras que otros eran prácticamente asesinados por el devastador poder de estas máquinas del gobierno. Sin importar dónde se escondieran, detrás de las piedras preparando sus armas para contraatacar, los pacifistas los encontraban a todos, les disparaban a todos, dejando a la ciudad en un completo caos. Los marines que aún no eran atacados corrían por la isla especulando que si entonces esto significaba que el mismísimo Dr. Vegapunk había bajado del laboratorio, que si se encontraba aquí en la ciudad, cuando de pronto otros soldados volteando hacia arriba advertían la presencia de un tanque. Escuchando a la voz del doctor que le decía a Atlas que se apresurara, que pase lo que pase, tenían que encontrar a Bonnie. Y viendo al Vegatank 8 en primer plano, escuchamos a Atlas y a Sanji gritar a los cuatro vientos el nombre de Bonnie, a Franky preguntándole a Vegapunk que cómo demonios iban a poder manejar hasta abajo, que si no estaban cayendo en picada libre, que de seguir así se iban a estrellar. Vegapunk explicándole que las llantas del tanque estaban hechas del mismo material Kaioseki de las nubes, esas nubes que de hecho eran el camino, la calle puente, entonces era imposible que llegasen a caer o a estrellarse, porque la propiedad de la que este material estaba hecho se adhería al camino, que no se preocupase. Cuando de repente vemos a Sanji cambiar de expresión, a lo lejos había localizado a Bonnie. ¿En serio, Sanji?, le preguntaba a Franky tratando de ver hacia abajo. ¿Cuándo mi radar de mujeres hermosas ha estado mal, Franky? ¿Cuándo? Vegapunk dentro del tanque le decía que ese radar no sonaba muy científico, pero que de todos modos iba a confiar en él, que lo iba a ayudar a llegar hasta donde vio a Bonnie. Pero Sanji, saltando del tanque, le agradecía a Vegapunk la ayuda, pero que él mejor se iba a adelantar, que el tanque no era tan rápido como su corazón consumido por las llamas de ver a una damisela en apuros. Así pasamos a ver a Bonnie escondiéndose de los marines mientras que ella analizaba la situación, dándose cuenta que los pacifistas ahora estaban de su lado. Pero sin tiempo para pensar más, uno de los marines la encuentra, pulverizando la pared tras la cual Bonnie se había escondido. Ella esquiva con un movimiento súper atlético, prepara su arma. ¡Qué malota se ve con su capucha! ¡Oh, Juller y Bonnie! Allí está, los soldados decían. Pero con una marometa tipo Matrix, Bonnie apunta, dispara y ¡fuego! 3 marines de un solo tiro. Esta no es una bala común. Este es el poder de la fruta del diablo de Bonnie. Esto es Near Death Experience, experiencia cercana a la muerte. Así vemos el primer plano de la cara de uno de los soldados, tocándose en donde le habían disparado, pasando a envejecer tanto hasta convertirse en un esqueleto.
para de inmediato volver a su estado normal, pero con un daño psicológico aterrador, llorando del trauma de ver su propio cuerpo convertirse en huesos para finalmente caer desmayado. El vicealmirante, que primero la había encontrado, vuelve a la escena para ver cómo un montón de sus soldados estaban tirados en el piso, revolcándose completamente traumatizados, diciéndole al almirante que acababan de ver el río Sansu, este río que según la mitología japonesa se debe cruzar antes de pasar al reino de los muertos. Todo esto presenciaba el vicealmirante, mientras Juller y Bonnie escapaba del lugar, y así, corriendo, no se imaginaba lo que la iba a detener: el cuerpo gigantesco de uno de los pacifistas, del que se escuchaba una voz que decía que de ninguna manera la iba a dejar escapar. ¿Qué? Reaccionaba Bonnie. ¿Que los pacifistas no estaban de nuestro lado? Pero viendo a la vicealmirante Bluegrass montada en la espalda del pacifista, le decía a Bonnie que no se preocupase, que este es el único de todos los pacifistas que no iba a obedecer las órdenes nuevas de Vegapunk, que esto era gracias a ella, a Bluegrass, porque ella era una conductora extraordinaria, que gracias a los poderes de su fruta monta, ella podía montar y manejar lo que quisiese, para inmediatamente pasar a preguntarle, que asumía que si la mataba a Juller y Bonnie, los soldados afectados por su fruta iban a regresar a la normalidad. Y mientras el pacifista se preparaba para lanzar su rayo láser, cargando, apuntando y a segundos de disparar, Bonnie no podía mover ni un solo músculo. Estar frente a algo que está a punto de matarla, pero que tiene el cuerpo de su padre, Kuma, inmovilizada por el dolor. ¡Fuego! ¡Regrésale a mis soldados sus años!, decía Bluegrass. Pero justo en ese momento Sanji llega a la escena para salvar la vida de Bonnie. Eso estuvo cerca. Y mientras caían, Sanji le decía a Bonnie que despertara, que no podía congelarse así en el campo de batalla, que no podía dejarse matar así. Bonnie reconociendo a Piernas Negras Sanji, mientras que este le decía que había escuchado que Kuma era su papá, que él de entre todos entendía el dolor por el que estaba pasando, pero que por ahora tenía que mantener la cabeza fría. Pero de nuevo, sin darles más tiempo para seguir hablando, el vicealmirante convertido en su forma Zoan se dirigía a atacarlos. Un martillazo nutria, es la fruta Zoan de la nutria, pero Sanji lo esquiva con Bonnie en los brazos, diciéndole que por ahora lo que deben hacer es escapar lo antes posible. Mientras que Vegapunk, manejando el tanque, finalmente ha llegado a la escena, le gritaba a ambos que se subieran, que se apresuraran. Continuaba Atlas que los pacifistas ya estaban de nuestro lado, que ya no tenían nada que hacer aquí. Pero cambiando de frente, regresamos al interior del laboratorio, regresamos a la pelea de Luffy contra Kizaru, quienes prácticamente suspendidos en el aire se intercambiaban golpes. Así pasamos a ver en primer plano la cara de Kizaru, que le decía a Luffy que lamentaba no poder quedarse a jugar más tiempo con él, pero que tenía una misión que cumplir, a lo que Luffy, riendo, le respondió que precisamente esa era la idea, que su trabajo aquí era entretenerlo para que sus nakamas pudiesen hacer su parte del plan. Pero acelerando, no, sin acelerar, a la velocidad de la luz, Kizaru escapó de Luffy, pero este, acelerando sus piernas en forma de caricatura, se lanzó a perseguir al almirante de la marina. Pero en plena perseguida, algo se sintió en la isla del futuro. Alguien había llegado a Egghead. Kizaru lo siente, Luffy aprieta los dientes, incluso Zoro interrumpe su pelea, Rob Lucci se pone alerta. Jinbe nos confirma que a la isla acaba de llegar una presencia siniestra. Nami, Usopp y Chopper llevan en una camilla la que parece ser Stussy. ¿Dónde está Robin? Incluso los vicealmirantes no lo pueden creer, y finalmente una voz se escucha por toda la isla, una nueva orden. Unidades pacifistas, detengan toda acción inmediatamente. Así vemos cómo en un instante los pacifistas se detienen en seco. Atlas se pregunta por qué parece que ya no los están protegiendo, gritándoles que si acaso ya se olvidaron de las órdenes supremas de ella, de una Vegapunk.
que esto no podía ser posible, que la única autoridad por encima de ellos era el Gorosei. Mientras que en el centro de la ciudad del futuro, un círculo con la estrella de 5 picos se dibujaba en el suelo. Una tremenda escena de invocación demoníaca. Los soldados están atónitos. Rayos del conquistador saliendo por todos lados del círculo. Un círculo mágico, un círculo satánico. Vegapunk reconoce que allá abajo está pasando algo muy peculiar, que deben apresurarse, pero de repente, en toda la isla escuchamos una voz que no es la de Saturno, alguien anunciándoles a todos los marines que el santo Jay García Saturno estaba por aparecer en Egghead. Los soldados no lo pueden creer. Uno de los 5 ancianos está en la isla, y mientras vemos al Vegapunk andar por el camino de nubes y al círculo demoníaco seguir emitiendo rayos por toda la isla, la voz del parlante continuaba diciendo que todo marín por debajo del nivel Comodoro debían agachar la mirada inmediatamente, que nadie por debajo de ese rango tenía permitido ver a Jay García Saturno, que cualquier transgresor sería castigado al instante. En el Vegapunk, mientras tanto, se preguntan que qué eran todas esas explosiones, que si en realidad habían anunciado la presencia de un miembro del Gorosei en la isla. ¿El Gorosei? ¿Quiénes son los 5 ancianos?, preguntaban los sombreros de paja. Pues claro que sí, los sombreros de paja no tienen ni idea de quiénes son estos 5 ancianos. No, casi nadie en el mundo conoce su existencia. Tal vez Barba Negra lo sabe. Shanks los conoce por su posición privilegiada. Los antiguos yonkos tal vez. Los almirantes, los vicealmirantes los conocen. Solo las figuras más importantes lo saben. Pero no los sombreros de paja. Ni siquiera Sabo de los revolucionarios conocía sus verdaderas formas hasta que los vio con sus propios ojos, hasta que descubrió que el infierno se encontraba en la cima del mundo. Nadie conoce a los monstruos que controlan al mundo desde las sombras. Vegapunk, entonces manejando, procede a explicarle a Sanji y a Franky que los 5 ancianos son las máximas autoridades del gobierno mundial. Franky lo escucha, pero le dice que por ahora lo más importante es escapar de allí. Y en ese momento Sanji ve algo increíble. Del círculo demoníaco está saliendo alguien. Una figura aterradora está siendo invocada. Y de entre todos los soldados en la isla del futuro, uno de bajo rango alza la mirada para ver lo que está emergiendo de ese círculo, preguntándose que qué clase de monstruo es ese que tiene enfrente, mientras otro soldado le recuerda que no están autorizados para ver esto. Y en un instante, los ojos de Saturno activan un poder especial, una escena brutal como pocas en One Piece, un gore pocas veces visto en este manga. La cabeza del soldado explota de repente, con restos humanos volando por todos lados. Es el castigo por ver lo que nunca debió haber visto. Este es el terror de los 5 ancianos del Gorosei. La presentación oficial del ministro de Defensa Científica, la deidad Jay García Saturno, transformado en lo que podría ser una Zoan mitológica despertada. Ojo, en lo que aparenta ser una Zoan mitológica despertada. Pero, ¿y si los ancianos del Gorosei terminan siendo así en seco diablos? Los demonios que pensábamos que solo estaban dentro de las frutas, pero que podría ser que tengan forma física. Hablaremos más de este tema en el análisis de esta semana. Saturno, sosteniendo su bastón, con sus manos con garras diabólicas, barba de oveja, cuernos de tauro, cuerpo de araña, una forma totalmente inspirada en uno de los yokai del folclore japonés, el Ushi Oni o toro demoníaco, un demonio que se alimenta de los sueños y carne de los humanos. Y mientras lo vemos allí intimidante, las palabras de Saturno son
aún más perturbadoras que su apariencia, diciendo que no puede recordar la última vez que salió a la superficie del mundo, como si su cuerpo de anciano humano fuese una ilusión, como si este demonio no viviera realmente en la cima del mundo, en Marilloa, sino que en lo más profundo del inframundo. Bonnie, ya un poco recuperada, mira hacia abajo para preguntarse que qué cosa está viendo. Sin embargo, Sanji les pide a todos que volteen hacia arriba, que algo está pasando. Así inmediatamente vemos como uno de los rayos de Kizaru parte en dos el camino de nubes del Vegapunk, haciéndolos caer ahora sí en picada libre. Mientras que Kizaru se lamenta haber fallado, que casi los tenía en sus manos, pero Luffy, finalmente alcanzándolo, se posiciona detrás de él y, preparando sus músculos, inflándolos al máximo, le grita que se detenga. Kizaru voltea a verlo para preguntarle que si acaso ya no estaba en sus límites. Franky, interrumpiéndolo, le grita a Luffy que por favor haga algo, que todos están contando con él. Así, Kizaru ataca a Luffy. Este casi logra esquivarlo, pero el impacto hace que su cuerpo comience a girar descontroladamente. Pero aún así, Luffy prepara su Gomu Gomu no. Kizaru no lo puede creer. El ataque de Luffy ha agarrado más fuerza por todos estos giros. White Star Gun, un ataque nuevo de Luffy Nika Gear Fifth. Gomu Gomu no, pistola de estrellas blancas, un izquierdazo tremendo que hace que la cabeza de Kizaru sea manipulada por la fruta de Luffy, deformándola completamente igualito como pasó con Kaido. Un ataque impresionante justo en la sien del almirante de la marina. Incluso Kizaru, que hasta ahora se encontraba jugando, reconoce que esta situación no se ve muy favorable para él. Luffy, después del ataque, también reconoce que ahora sí ya se encuentra en su límite, mientras que lo vemos desinflarse, cayendo por los aires. Todos gritan el nombre de Luffy, pero no Jay García Saturno. Él lo ve y dice Nika. Y justo cuando estaba prestándole la máxima atención a Luffy, distrayéndolo de la escena, exactamente frente a él se estrella el Vegapunk 8, revelándonos a esta escena la forma completa desde otro ángulo de Saturno, ese aterrador cuerpo de araña. Luffy también ha caído entre los escombros, las explosiones de la isla, el Vegapunk destruido y Stella, Atlas, Sanji, Bonnie y Franky cayendo justo frente a Saturno, quien en una página doble impresionante los ve a todos frente a sus pies. No hay manera de que Atlas o Vegapunk salgan vivos de esta. Ahora sí, el terror en One Piece es muy real. Franky tratando de ayudar a Vegapunk después del choque, Sanji cargando a Bonnie preguntándole a Atlas que si se encontraba bien, todos atentos al monstruo que tenían allí enfrente. El doctor voltea hacia arriba y le pregunta al monstruo, que asume que él es Saturno. Confirmándoselo, Saturno le comenta que ve que se las ha arreglado para mantenerse con vida. Pero mientras vemos la cara de Juller y Bonnie, que recordando las memorias de Kuma que ella sí vio y nosotros aún no, nos adelantan un pequeño diálogo, un diálogo entre Saturno y Vegapunk, cuando Saturno le gritó que dejara de argumentar, que ya le había dado la orden. Bonnie, agarrando la primera espada que encontró en el suelo, se prepara para atacar. Que lo obedeciera, continuaba Saturno en las memorias, que borrara completamente la conciencia de Kuma, que se asegurase de que no quedaran rastros de él. Mientras que Vegapunk le contestaba que si hacían eso, entonces Kuma iba a... Bonnie salta, de un impulso se abalanza contra Saturno, el verdadero enemigo, tal cual le había dicho a Kizaru, que ya no odiaba a Vegapunk porque el verdadero enemigo estaba en otro lado, aquí, justo frente a ella, el verdadero responsable de la muerte de la conciencia de su padre, Kuma. Y así, Bonnie, aterrizando en Saturno, clavándole la espada en el pecho, no
puede ser. Bonnie es del tamaño de uno de los dedos de Saturno. Clavándole la espada en el pecho, le gritaba: ¡Saturno! Este la volteaba a ver con seriedad, como si este ataque no lo hubiese tomado por sorpresa, como si hubiese estado esperándolo. Un ataque motivado por el odio, por la desesperación. Un ataque poco inteligente que la dejaba a merced de Saturno. Juller y Bonnie, cegada por la furia. ¿Cuándo va a llegar Kuma a Egghead? Parece que los sombreros de paja están acorralados, pero aún falta la jugada del robot ancestral gigante. El incidente de Egghead cada vez se pone más cardíaco. Fin del capítulo 1094. Resumen. Esperen el análisis North y Blue. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas. You got a ways to go. You got a ways to go.